Bueno, hola, hola Juan Pablo. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien, una pregunta que hay que hacérsela a cualquier colombiano. ¿Juan, Juan Pablo o los dos nombres, uno? ¿Cómo vamos? Los dos, me gusta Los más dos. muy compuesto, sí. Bien, es difícil con ustedes porque ahora tengo que hacer 30 certificados y cuatro nombres por cada uno. No puede Y ser. dos nombres No es y una dos exageración. nombres. Dos Pero nombres y dos ustedes. apellidos. Claro, Ah, vale, nosotros no sí, usamos, o sea, no todo el mundo tiene dos nombres y dos apellidos. Dos apellidos está bien, si es que sí, representan madre y padre, ¿no? claro. Ahora acá se está usando, pero dos nombres. Sí, y no sabría dar una explicación a eso, no entiendo muy bien por qué. Sí, es No, frecuente. y además del nombre propio, el nombre artístico. Sí. Así que Y es todo un algunas ejercicio. generaciones más atrás es más frecuente, incluso a veces tres o hasta cuatro nombres puede haber de pila. Claro. Bueno, es así. Bien. Pero no nos acostumbramos. Bueno, estoy contentísima. Tengo que contar, esto es una charla que estamos haciendo en este momento, vos en Bogotá, yo en Buenos Aires, pero estuvimos intentando y no logramos encontrarnos en Bogotá porque tuve la suerte de estar por allá. Tuviste la amabilidad de encontrar un rato para que lo podamos hacer igualmente. Eh, bueno, yo volví de Bogotá, a donde fui a dar unos talleres y unos cursos y me encontré con mucha gente muy impactada de todo lo que vi y de todo lo que viví y de todo lo que escuché, por lo cual esta charla, que busca ser una charla informal, busca también reflejar eso, dentro de lo cual estás completamente involucrado. Eh, Quería decir también que, a pesar de todo mi amor por Colombia, desde hace siempre, sos la primera persona colombiana que viene a una charla, así que todo el honor. Y va a haber una serie de charlas más porque me parece que el panorama colombiano en general, si bien estuve en Bogotá, todos me hablaron de Manizales, Barranquilla, Medellín. Medellín, mm, Sí, 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 Medellín y Cali conozco, sí, Barranquilla y Manizales creo que pasé, pero sé que ahora también hay una explosión importante. Así sí, que bueno, mucho, mucho para hablar y me parecía súper importante empezar con vos porque, bueno, primero porque te conozco así en nombre y en obra por la silueta, pero además en Bogotá todo el mundo sigue hablando de la muestra tipo Lito Calavera, que es muy interesante también después en entender el título. Así que bueno, sos una persona muy referenciada, muy nombrada y que esta muestra veo que generó además como una cosa de mucha identidad en la gente, porque todos hablan como con emoción, con orgullo, como que pudiste mostrarles algo que tenían por ahí dando vueltas y que no se podía como concretar. Entonces, para empezar, me gustaría que me contaras un poco dentro de todo lo que haces y lo que son tus actividades, si bien yo te conozco de hace años por la silueta que ya no está, ¿cómo te ubicas ahora en el campo artístico, cultural y tus roles tal vez como que vos podrías mencionar como editor y como curador, considerando que son dos prácticas muy parecidas, más no iguales? de acuerdo. Bueno, Natalia, pues nada, también te agradezco la invitación, pues por supuesto un honor como lo planteas, que sea la primera persona de Colombia y que esto abra como un camino para más invitados. Hay, como tú lo mencionas, hay mucha gente haciendo cosas acá. Em, Entonces, de nuevo, pues contento de estar contigo, de conversar contigo y que quede un documento, porque hay muchas cosas de estas que no, que a uno le da pesar y bueno, tal vez porque yo tengo esa tara de la documentación y el archivo, para mí es muy importante. Y para el mundo de la gráfica, paradójicamente, a pesar de que se producen muchos impresos y muchas publicaciones, a veces hay poca reflexión precisamente sobre lo que se está haciendo. Los actores, las actrices y las cadenas que se generan ahí en torno a esta producción. Entonces, que quede un documento como este, pues me parece que
que es útil pues para mucha gente y bueno, que quede una memoria de cosas que están pasando y tal vez como en términos históricos, como esa pequeña tajada de tiempo que puede referenciarse en estos meses que estuviste aquí en Bogotá y que pudiste percibir muchas cosas que están sucediendo en la ciudad y en el país. Eh, sí, yo, bueno, para responder un poco la pregunta, mi rol es bastante diverso, aunque todo está conectado. Mi formación original es en artes plásticas y como me gusta hacer el chiste, luego tuve una deformación profesional hacia el diseño gráfico, pero haber venido del mundo de las artes me hizo trabajar y eso fue parte, digamos, del sello que tuvo la silueta como un proyecto editorial de investigación gráfico. Era la posibilidad de pensar en los contenidos también, no ser solamente un diseñador gráfico o alguien que da forma a los contenidos, sino que puede pensar los contenidos, ¿no? Los puede pensar en colaboración con los artistas y ahí, digamos, existe la figura del editor, que es una persona que trabaja con las y los creadores y le da forma física a procesos o a proyectos que muchas veces venían del mundo del arte, no todos, y buscaban un espacio de volverse concretos a través del libro, de la forma del libro o de las formas del libro, porque son muchas. Entonces ese rol, digamos, de pasar de diseñar simplemente, que es dar forma, a concebir o trabajar con los artistas, las artistas, para dar formas y construir proyectos editoriales, nos hizo ir creciendo como editores, ¿no? Y creo que ese fue uno de los sellos de La Silueta como proyecto editorial, donde publicamos alrededor de 70, 80 proyectos muy diversos, entre los cuales pues una persona muy cercana para ti y probablemente para el público en Argentina, pues es Power Paola. Y con el tiempo también digamos que eso fue conectándose con otros saberes que era también la investigación, digamos, eso estuvo también, ese germen apareció en La Silueta donde publicamos algunos proyectos en los que no solamente éramos editores, sino que nos metíamos a producir investigación histórica, nunca tan académica, porque ninguno, ni Andrés ni yo, hemos participado o hemos sido como profesores o estado vinculados a una institución académica, entonces de manera muy informal, lo cual nos daba mucha libertad, pero sí meternos a los archivos, investigar autores y autoras desconocidos, fotógrafos, que era una de las series emblemáticas. eh, la fototeca, y de ahí, digamos, hubo un salto a investigar más o menos hacia el 2012, 2013, empezar a preocuparse también por lo que de alguna manera empecé diciendo, quiénes eran históricamente, quiénes habían hecho diseño gráfico en Colombia, ¿no? Es como uno de los primeros gérmenes. Y de ahí hubo otra conexión muy interesante y era quién había producido tipografía o tipos de letra en Colombia. Y de ahí pues viene otro interés en el que todavía me sigo moviendo, que es la creación tipográfica. Entonces hay como un rol ahí muy hecho de muchos retazos que, que conecta el hacer del diseño gráfico, no solamente en el espacio del libro o el espacio impreso, sino en el espacio físico. Hemos hecho mucha museografía, por ejemplo, hemos trabajado con los museos, con varios de los museos aquí en Colombia. Hay un rol, digamos, como investigador y de hace unos años para acá, eso de alguna manera, al juntar todo eso, ha funcionado para hacer proyectos curatoriales que combinan de alguna forma todo eso en una concepción amplia de la curaduría, ¿no? Desde la materialidad, desde la discusión con los artistas, de la producción editorial o la producción en espacios físicos. Eso es un poco como el panorama y donde me muevo en términos de mi día a día. O sea que sentís que el trabajo como editor y como curador se parecen en esta relación con los artistas, en la construcción de un contenido, de una narrativa. Exacto. Sí, Ahora, una pregunta, dime, no, disculpa que te interrumpí. no, que era una pregunta que tenía para más adelante, porque realmente era para más adelante, pero quiero aprovechar que estamos hablando de esto, que no sos vos, creo, en el catálogo de la muestra de la cual ahora vamos a hablar. eh, eh,
alguien dice, no sé si es Lucas Ospino, quien, algo muy fuerte en tipo Lito Calavera, es la idea de que la gráfica de los artistas a veces es más moderna que la sala. Eh, Como yo empecé en este mundo por el lado en el mundo del arte, por el lado de las publicaciones de museos, en Ujú. realidad a mí lo que me interesa es todo el campo de las publicaciones de arte. Quiero aprovechar para hablar con alguien de esto porque me pareció muy llamativo. Nunca lo leí escrito de esa manera y yo amo el tema de los catálogos de arte, de la presencia y de la importancia que tienen, por supuesto, posmuestra, con la muestra complementariamente, incluso el campo del catálogo de artista. En este caso, vos que jugás como en toda la cancha, ¿no? Como diseñador, como artista, como editor, como curador, ¿cómo viviste este proceso? Porque el libro además es enorme, complejo, tiene dos lados, una especie de caja, y fuiste todo como ser el director y actor de la misma película. Y a la vez esa relación entre publicación y muestra, a mí me parece muy importante considerarla. Y bueno, sí, en la exposición digamos que hay un capítulo en particular que revisa, como antes no se hablaba ni siquiera de diseñadores gráficos, o no existía el término, se hablaba de artistas comerciales, o había varias maneras, o incluso un poquito antes, casi que se habla de cajistas, prensistas, componedores, unos términos muy técnicos que nunca dieron cuenta de la complejidad de lo que estaba sucediendo ahí, porque era un proceso que se estaba apenas viviendo. El término de diseñador, por lo menos en Colombia, se empieza a usar a mediados de los años 60. Antes de eso Ah, no tardío. existía, muy tarde. Entonces había una revisión de algunos artistas que fungieron como diseñadores gráficos, básicamente entre los años 30 y entre los años 60. Son básicamente 3 décadas en las que hay una doble militancia. Entonces hay personas que vienen formadas en las escuelas de bellas artes, hay varios ejemplos, y eso es muy parecido en varios países de América Latina, digamos para Colombia, sino países que tienen un proceso profesional más lento, aunque Argentina, México y Brasil son muchísimo más rápidos que Colombia, incluso Venezuela, de personas que reciben entrenamiento como artistas, dibujantes, lo que se conoce tal vez como artista comercial, que conoce el Claro. lenguaje del mundo de las artes, son buenos dibujantes, son buenos pintores, dominan la técnica, pero reciben alguna instrucción en otros elementos más enfocados hacia el proceso técnico, de los formatos de las tintas, de entender las técnicas del grabado y cómo la reproducción de la imagen puede adquirir como otro espacio. Entonces en Colombia hay un momento en que varios de esos artistas, por necesidad, muchos de ellos terminan haciendo carátulas para libros, por ejemplo, o carteles, sobre todo. Básicamente se mueven en esos dos mundos, porque eso es incluso antes de que haya un despegue de la publicidad o el desarrollo comercial de Claro. la gráfica. Entonces, en el mundo editorial encontramos varios de ellos que, sobre todo, lastimosamente, hombres, eso es una cosa fuerte que sucede eh, acá, pero de nuevo es un fenómeno que no solamente es acá, em, que tienen una obra como pintores, y hay una escuela, digamos, en particular que se conoce como la Escuela de la Sabana, en Bogotá, son pintores de paisaje al aire libre, que era una cosa relativamente moderna, no pintar en un estudio, sino salir a capturar la realidad, el color del paisaje, la vegetación, qué era lo propio de Bogotá. Todo eso tiene que ver en el fondo con una gran pregunta sobre la identidad o las identidades nacionales, ¿no? ¿Qué había de particular? Porque el paisaje de acá era diferente al europeo, a pesar de que muchos se formaron en escuelas en España o en Francia. Entonces salen a pintar, pero su pintura es muy convencional, ¿no? Son cosas que se pueden ver en cualquier parte del mundo, solo que tienen esa particularidad de algo de las construcciones, algo de la vegetación, pero muchos de ellos terminan haciendo carátulas de revistas, por ejemplo. Y lo Claro. bonito o lo curioso es que el diseño gráfico de esos artistas es prácticamente diseño de vanguardia, porque sus influencias son las, Claro.
digamos, las vanguardias artísticas, ¿no? Los lenguajes de las letras geométricas o de Cobo. Entonces hay como un doble mundo. Sergio Trujillo es precisamente uno de esos personajes, que es un pintor de caballete, Claro, donde en los salones es relativamente convencional, recibe premios como pintor, hace pintura al óleo, pero en claro, diseño gráfico está desarrollando unas tipografías directamente conectadas con el espíritu de la Bauhaus, por ejemplo, o claro, muy modernas para nuestro contexto en los años 30. claro, Entonces ese es un ejemplo muy particular de por qué habíamos hablado de que el lenguaje del diseño gráfico toma una ventaja enorme. Eso después varía. Digamos, a mí se me hace que en los años 80 y 90 el diseño gráfico, por lo menos en Colombia, se queda rezagado en frente al mundo del arte, a pesar de que son disciplinas distintas, pero es pues, una relación problemática que se enriquece de un lado y del otro. Pero en estas décadas del 30, 40, probablemente incluso el 50, muchos de quienes fungen como diseñadores gráficos tenían una obra súper contundente, súper moderna en términos gráficos, en sus libros, en revistas, carteles, mientras que sus obras de salón parecían de 20, 30 años. claro. Es buenísima esa frase porque además sigue, ¿por qué crees que las publicaciones permiten más libertad que las exposiciones? Hablando entre editores, yo no soy artista, vos sí, eh, me parece genial y creo que en Colombia tal vez estén pudiendo unificar mejor los campos del diseño y la edición, por ejemplo. Por lo general, cuando leo sobre diseño, lo veo como que los diseñadores, las diseñadoras, eh, hablan del libro desde su punto de vista, que es el Mm, diseño, pero no del libro, ¿entendés? O mm, sea, el diseño y el libro, o los diseñadores y las publicaciones, porque prefiero hablar de publicaciones además. mm, Y sin embargo, yo creo que hay que hablar de las publicaciones y ahí, bueno, cae la diseñadora, el diseñador, los editores, los artistas, mm, los escritores, pero sí sentí en tu texto, en el libro y en la muestra, que estaba incluido el libro o todo tipo de publicaciones muy orgánicamente, en la muestra y en la propuesta en el guión curatorial. Y eso también me pareció muy, muy amigable, muy interesante, porque muchas veces son campos separados y hasta en competencia. mm, Entonces, poder, digo, las profesiones además, ¿no? Acá en la mm, Argentina, por ejemplo, muchas veces pasa que son los diseñadores los que se ponen a cargo de un proyecto editorial mm, y, y perdiendo de vista lo que la edición le puede dar a ese proyecto editorial, ¿no? Entonces, lo que noté también en muchos proyectos que vi, editoriales y de publicaciones, como artísticos, inclusive en muestras en las que estuve, excelentes propuestas curatoriales, desde el texto, desde lo expositivo, poder fusionar arte, edición, diseño, imagen, me parece mm, que es un gran logro porque fluye, ¿no? ujú. Y ahí en ese sentido sí, creo que vos y Andrés hayan venido de artes y ustedes arrancaron en el 2007 con la silueta, ¿no? Aprox. Pues sí, digamos el sello editorial, el primer libro o la primera publicación como muy formal en la que decidimos hacer una inversión y una apuesta, digamos, económica incluso, de tiempo, de trabajo y todo, es un libro que sale en 2007, pero haciendo diseño gráfico estamos desde el 97 y trabajando con museos, catálogos, con artistas, Claro, empezando a hacer piezas experimentales. Eso sucede incluso un poco antes, es decir, en el 2007 ya hay un mira, conocimiento acumulado grande que sí, tiene que ver con lo que estás mencionando y es, yo creo, una sensibilidad también plástica hacia el objeto, ¿no? Y como una capacidad tal vez o una ambición más holística en el sí, sentido de incorporar más saberes y que el objeto se debe considerar como un hecho estético que tiene unas claro. enormes potencialidades matéricas e incluso de los procesos y cómo se incorporan procesos que hacen, por ejemplo, artesanos o gente que tiene una enorme experiencia en el mundo del libro, pero está por fuera de la academia o del mundo del arte, pero Ujú. son cosas que enriquecen los proyectos gráficos. Esa sensibilidad del artista a los papeles, a las tintas, a los materiales, a los formatos,
a cómo están encuadernadas las cosas, cómo se pueden doblar, cómo se pueden plegar, recortar, transformar. Creo que eso se enriqueció, digamos, en gran medida de haber venido de ese mundo. Y como tú lo señalaste hace un momento también, eh, haber, haberse nutrido de las publicaciones de arte fue como uno de las grandes escuelas, digamos, porque no estudiamos diseño gráfico, ninguno de nosotros pasó por una escuela. Y como me gusta decir a mí, desde el comienzo empezamos a cometer todos los errores diseñísticos más horribles del mundo. Hacíamos todo tipo de mezclas locas, de letras ilegibles, de calaveras, de formatos y textos que estaban demasiado al margen. Hicimos todo tipo de horrores. Pero, pero esa escuela, digamos, mezclada esa sensibilidad de encontrar ahí la belleza o la capacidad comunicativa de gestos que puede Claro, decir un error de sí, diseño, fue lo que empezó a construir como ese sello. claro, claro. Con respecto, no quiero volver a la prehistoria, digamos, a la silueta que es una historia eh, que ya que transitaste, pero hay algunas cosas que me parece importante señalar, que marcaron un rumbo por lo que yo estuve en Colombia, por lo que he percibido, por lo que vi cuando iba y a las librerías. Ni siquiera era algo que estaba pasando tanto, de manera tan importante en otros países, y me parece que ustedes arrancaron, se animaron y que eran de los primeros que arrancaban con esto. Me parece que también es importante la formación en arte para arrancar con este tipo de publicaciones, porque yo que vengo del mundo de la edición y un poco del mundo de la academia y un poco del mundo de la historia, tantas veces se confunde libro con lectura, con literatura, ¿no? Entonces hay que sacar al libro o al objeto de, de ese lugar y ponerlo como un hecho artístico, como una publicación que está en función también de otras cosas. Me parece que ustedes lo entendieron bien también con los materiales. Y pensaba, o sea, pensaba eso, que venir, trabajar con el libro, viniendo del campo del arte y percibir al libro como un objeto, como un buen soporte para trabajar el arte ya era importante. Empezar a trabajar con otros artistas, y no con su propia producción, porque muchas de estas editoriales empiezan autopublicando lo que hacen y ustedes me parece que fueron directamente hacia afuera. Y otra cosa que me parece interesante, no sé si me equivoco, es que uno de los primeros libros fue el de, no este, pero el otro de Power Paola, ¿no? Virus tropical. Ujú. Virus Tropical, que es un clásico, pero me parece que ahí ya había una cuestión de ruptura importantísima, porque hablar del libro como objeto, del libro arte, del libro de artista, a partir de una ilustradora, de algo más novela gráfica, cómic, me parece que hubo, digamos, además la silueta, después voy a mostrar más, pero es esto y es esto, y muchas otras cosas que hay por ahí y que no llegué a comprar, pero me parece que esa, y este también, que tal vez fue como el también hermoso. Digo, y esto, o sea, toda esa diversidad de una sola editorial, no es menor. Sí, digamos que pensamos desde el comienzo que cada proyecto se debía asumir. Peleamos siempre con la idea de las colecciones, por ejemplo. E incluso tuvimos como unos principios editoriales que podrían ser tan discutibles, tan absurdos o erráticos o disparatados, como que los libros que más se vendían no los reeditábamos. Es obviamente un reverso comercial, es decir, cualquier editor que tiene un libro que se Claro, agotan rápidamente 1000 ejemplares, pues sale corriendo para poder imprimir otros 1000 o 2000 o 1000. Hablo de números chiquitos porque Colombia es un mercado relativamente pequeño comparado con Argentina, México, Brasil, tenemos otra escala. Pero muchas veces dentro de la lógica, y eso viene un poco como de esa rebeldía o de esa conciencia del mundo del arte y de la creación, era que si un libro, digamos, funcionaba muy bien en las librerías, éramos muy felices que ese dinero que se recogía se podía invertir en un proyecto completamente distinto, en claro. una pérdida. En vez de reimprimir el libro como hubiera funcionado una editorial comercial, decíamos, no, ahora que tenemos este dinero, más bien hagamos otro libro más raro o ensayemos otro papel o otra tinta. Entonces era muy dispar también en términos estéticos, pero además en términos comerciales también es frecuente en las editoriales.
únicos, había picos, ¿no? Había libros demasiado sí, experimentales que eran un desastre claro, comercial absoluto, que éramos felices y el artista era feliz, pero luego se vendían unos muy pocos ejemplares y de repente había otros libros que lograban apelar como a unas sensibilidades muy particulares. claro. Toda la apuesta fue Bueno, ahora. eso también del poco tiene mucho que ver con el mundo del arte, con un costado del mundo del arte, ¿no? Sí, sí, No es uno, pero no son 10.000. exacto, tal cual. Sí, y para no robarte más tiempo, me quedan dos preguntas en principio que me interesan. Eh, Estoy muy interesada en esta tradición de edición comunitaria que existe en Colombia, que yo creo que es un concepto que es muy colombiano, que puede parecerse o superponerse en otros países, pero que tiene que ver con su demografía, con su historia, con las poblaciones, con para qué sirve publicar, ¿no? Y que no se reduce simplemente al diario o la newsletter o al proyecto fanzine de una comunidad. Me parece que hay como toda otra práctica atrás. Entonces, me interesa saber cómo pensás vos como editor, como curador, como artista, como diseñador, esta relación con la edición comunitaria, incluso el tema de las lenguas, yo no sé cómo se maneja. En México me queda claro que hay muchas lenguas, pero en Colombia la verdad no lo sé. Eh, También creo que el fenómeno de los desplazamientos hace que muchas lenguas mueran en el intento, ¿no? Pues cuando llegan a las grandes ciudades, la gente o no sé cómo se educan, bueno. Pero me interesa tu opinión en relación a tal vez a la edición más creativa, más artística, aún en esos contextos. Bueno, digamos que en los proyectos editoriales en los que hemos trabajado durante una época en La Silueta y luego con Piedra, Tijera, Papel, que es el nombre de mi sello y mi oficina desde el 2018, digamos que yo no diría que hayamos sido expertos en edición comunitaria, digamos, más allá de tener equipos todo el tiempo cambiantes y que se van Mm, moviendo y se van articulando muchísimo y los perfiles de las personas con quienes hemos trabajado son muy amplios, ¿no? Desde luego, ha sido una oficina que se ha eh, identificado de nuevo con trabajar con artistas, por ejemplo, más y menos con diseñadores gráficos. Probablemente los diseñadores gráficos que han pasado por la oficina o por proyectos que hemos hecho juntos son un porcentaje muchísimo menor al de artistas. Es decir, siempre ese otro perfil de gente que tiene como una sensibilidad diferente y probablemente poca escuela ha sido como muy interesante. Pero lo que sí te puedo contar de los proyectos comunitarios que han sido como dos proyectos que me han interesado mucho más como desde el punto de vista de la investigación. Es un proyecto que dirigió un sociólogo muy importante, Fals Borda, en los años 70 en la costa Caribe, en Colombia. ¿Cómo se llama? Orlando Fals Borda, Ah, un sociólogo muy importante. Se celebraron el año pasado, este año la Filbo celebró, ajá. yo no me acuerdo si que estaba celebrando exactamente de Orlando. Bueno, hubo una conmemoración en su nombre, pues él ya murió hace unos 20, 30 años. Pero Orlando fue, digamos, uno de los grandes padres de la sociología en Colombia y tuvo un proyecto en particular editorial que a mí me pareció muy relevante de reeditar y es uno de los pocos casos en los que he reeditado un proyecto y precisamente porque estaba conectado con un trabajo comunitario de amplísimo espectro. Fals, digamos, como académico, tuvo una investigación muy larga sobre el Caribe colombiano, sobre la naturaleza de lo que significaba ser estas personas de mar y tierra, culturas líquidas, culturas acuáticas de los ríos, muy comunicadas, muy conectadas con poblaciones mestizas e indígenas del Caribe colombiano, sobre todo el interior del Caribe colombiano, no costero, sino una zona más ligada como a los ríos que desembocan luego y arman estas grandes zonas Ujú, inundables en el Caribe. Y Fals, digamos, en toda una escuela y una visión política, desarrolló 5 publicaciones que son icónicas ya,
entre el año 71 y el año 74, que se llaman historia pues es como la historia de la tierra del Caribe colombiano. Y lo bello de eso fue que Fals, digamos, fue como el gran, pues quien se inventó como el proyecto desde las ciencias sociales. Él es parte de una corriente de investigación que se llama investigación acción participativa, que precisamente Ah, busca sí, sí, esto de sí. lo que tú estás mencionando. Él es como el gran intelectual colombiano de la IAP. Ujú. Y él, digamos, sí hizo un ejercicio enorme por vincular, por ejemplo, artistas de la costa Caribe, en particular de Montería y de esa zona, para que dibujaran unas cartillas que iban dirigidas a Hermoso. los campesinos. ¿Se oye mal? No, 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 se oye bien. Y ese es, por ejemplo, un libro que yo reedité, lo convertí como en Hermoso. 5 revisticas pequeñas en una cajita, y son unos cómics, porque lo que hace es ir a las zonas para recoger esa historia agraria, esa historia de la lucha por la tierra en Colombia, Hermoso. que sigue siendo uno de los grandes problemas del país, estructurales. Sí, sí. Es un problema que no ha resuelto todavía ningún gobierno y que está en la base de los grandes conflictos o parte de los grandes conflictos que suceden en términos Ujú. de redistribución del ingreso, Sí. de aislamiento de gente, de comunidades muy grandes. Entonces Fals monta todo este proyecto en los años 70 con dibujantes que van a recoger, van a trabajar con las comunidades y luego eso se convierte en unos cómics sencillísimos de 24 páginas, bellísimos, bellísimos, hechos por artistas que no eran dibujantes tradicionales. Juliano Calarca es como el gran dibujante de cómics, pero toda la construcción del lenguaje, el uso de las palabras y todo lo que se ve ahí, hablando un poco como conectando con esto de la escuela de la sabana, es el paisaje caribe, ¿no? Los sombreros, las mujeres, cómo hablan y todo. Incluso hay fotografías de las comunidades, las Hermoso. personas, su ropa y todo, cómo quedan representados en los cómics. Ese es uno de los grandes ejemplos de edición comunitaria y con un enfoque político de formación enorme. Claro. Porque luego estas cartillas que eran producidas, y no en términos de extractivismo, con las comunidades, se publican en formato muy barato, papel periódico, 20 páginas, una tinta, con un gran resumen histórico, porque imagínate, estamos hablando de siglos de lo que significa la tenencia de la propiedad de la tierra en Colombia, desde la colonización y antes, y eso luego cómo se va transformando en los años 70, las luchas agrarias en Colombia, y esos documentos se convierten en documentos de instrucción política dentro del gobierno. Hermoso. Pero además las piezas gráficamente tienen todo el poder del mundo, o Hermoso. sea, los dibujos, todo. Yo ya lo he publicado un par de veces, siempre se agota, porque tiene No. como esa cosa de que le habla a muchos públicos, ¿no? Hay gente que trabaja en Hermoso. ciencias sociales, gente que trabaja en la Sí, historia. Es nuestro, claro. como probablemente uno de nuestros primeros ejemplos de cómic político de más alta calidad. Hermoso. Lo Entonces, quiero. Ya está completamente agotado. completamente Lo vas a agotado. tener. Voy a tener Y que ya no hay reeditarlo. tercera. Te Contra, lo pido, sí, por probablemente favor. sí, contra mis principios lo voy a tener que reeditar. Mirá que esta charla se ve no solo en la Argentina y en Colombia, así que a partir de este momento ya tiene un mercado más amplio. Me súper interesa. Sí, ese es un gran Sí, título, hermoso. un gran proyecto editorial. Y como anécdota me gusta contar lo que se fue mi formación en cómic cuando yo era un niño. Mi papá, antropólogo, trabajó con Orlando Fals Borda, ahí muy cerca de donde nosotros vivíamos, en la Macarena, en los años 70 y 80. Incluso alguna vez durante el gobierno de Turbay, que hubo persecuciones políticas y todo, mi papá se tuvo que llevar material de la oficina para la casa de nosotros. Ah, Yo era un niño. Entonces, en vez de aprender sobre el cómic leyendo a Tintín y Asterix y Obelix, claro, yo leía Julián Arca y la lucha por la tierra. impresionante. Hermoso, hermoso. Me encantó como ejemplo para sumarlo a lo que estoy tratando de entender y de conocer de la edición comunitaria. Te iba a decir otra cosa que no me acuerdo, pero no importa. La última. Tranquila, Eh, tranquila, que no hay que salir corriendo, no te preocupes. bueno, me alegro. Eh, bueno, como decía,
acabo de volver de tener 20 días intensísimos en Bogotá, de arriba abajo, del este al oeste, para norte, sur, para todos lados. Y estuve con mucha, bueno, di el taller en el IDARTES, entonces estuve con 30 editores, barra artistas, como se puede llamar, publicadores, se usa también ahora. Estuve en Nada, estuve en Garabato, estuve en un montón de librerías, estuve en los museos, estuve en el Caricuervo, bueno. Me traje más de 20 kilos de libros eh, Una y un maleta paraguas, entera. maleta entera y un paraguas, porque me compré un paraguas lindísimo en en la séptima y no lo entregué. Dije, yo lo llevo al aeropuerto y si me dicen que lo deje, lo dejo. Y no hubo colombiano. Me dijeron, ¿por qué lo tendría que dejar? Digo, no sé, es un paraguas enorme que no me entraba en la maleta. Subo al avión con el paraguas, nadie podía creer que una persona, además, el único día de sol que tuve en Bogotá con paraguas. Pero bueno, hice muchas cosas, incluso trabajar con los firmantes de paz, que era algo, por eso te preguntaba, que me interesa muchísimo porque me interesa profundizar en la dura historia de Colombia, que me parece que bueno, que también hace que ustedes sean, que le peguen la vuelta, ¿no? A las duras realidades que tienen. ¿Qué opinás del panorama actual de la edición de la editorial? Pude ver a muchos en acción. Estuve en el taller Casa de Réplica, por ejemplo, que me tienen deslumbrada, pero también muchos otros que vinieron al taller. Estuve, bueno, en Cuarto Plegable, que es una librería, espacio colectivo, distribuidora. Eh, bueno, como a pesar de que vos digas que no se dan del todo cuenta, mi evaluación es que están pasando cosas increíbles, hermosas en Colombia que ustedes no son del todo conscientes y que no están saliendo Mm, eh, y que ameritan. Pero, ¿qué opinas vos de lo que está pasando o qué destacarías o por qué está pasando? Llamarla independiente, expandida, lo que quieras, ¿no? Y sobre todo habiendo arrancado prácticamente en el 2007 con un proyecto que deriva después en una movida, yo te digo, se notaron 58 personas en mi taller mm, de edición expandida. O sea, una locura de gente. Podían participar 30, pero eso habla también de que hay una mm, necesidad, de que hay un interés y de que si bien los 58 o los 30 son súper valiosos, también necesitaban conocerse, encontrarse, hablar entre ellos. También eso, ¿no? ¿Cómo ves vos el panorama siendo ya de una generación mm. anterior? Y yo creo y me alegra mucho que lo veas, que me lo digas, que lo señales en este espacio. Sí, yo creo que aquí está sucediendo algo. eh, para nosotros, efectivamente, a veces es difícil verlo porque estamos metidos en la sopa, entonces no lo vemos, pero uno nota que hay muchísima actividad. Yo me acuerdo que cuando nosotros arrancamos, tal vez en la primera feria del libro, nosotros fuimos los primeros que empezamos a montar como pequeños stands de edición independiente en la Filbo, que es el monstruo de feria, tiene un peso incluso a nivel de América Latina. Sí, Es una gran feria editorial, muy impresionante, porque va todo el mundo, va el gran público. eh, y nosotros arrancamos a hacer unos pequeños stands muy modestos en ese momento, pero muy arriesgados en términos gráficos y de la puesta en escena. Y en ese momento yo te digo que lo que se llamaba editores independientes probablemente no llegaba a 10. claro, Es una cosa que es muy difícil decir quién sí, quién no, y si otra claro. gente de otros escenarios oye esto que estoy diciendo se podrá ofender. Pero de esto que estamos llamando o tratando de inscribir dentro de este pequeño mundo de la edición, que realmente eran, yo creo que no había 10, o probablemente menos. Estaba Pero Tragaluz. perdón que te interrumpa. De esos 10, ¿quedó alguno en pie? Tragaluz acaba de cerrar prácticamente este año. Ellos eran pioneros también, incluso un poquito antes que nosotros. Rey Naranjo, que ya se volvió una editorial un Rey poquito Naranjo. más comercial, Sí.
es simultáneamente es El Peregrino, bueno, al poquito tiempo se juntó Laguna con nosotros, que está, eh, pero sí, éramos realmente muy pocos y hace 2 años, en una de las últimas reuniones de la Cámara del Libro, Sí. tuve el censo de edición independiente, hablaba de más de 200 proyectos, algo así, 200, 200. 250 proyectos. Ah, Entonces el crecimiento, efectivamente, como tú lo notas, en cuestión de 15 años es exponencial, con cosas muy sí, diversas, todo tipo de cosas, gente que hace fanzines, que hace recuperación gráfica, hay gente muy joven como los que mencionas, Réplica, que han trabajado conmigo muchísimos años. Ellos son herederos de esta tradición y sí, se se nota. nota en lo que hacen. Lo que pasa es que es gente muy talentosa y todo, que ha aprendido y ha replicado efectivamente muchísimas cosas. Pero ellos son parte de esa nueva generación que también, como tú dices, tiene ellos y otra gente, tiene la ambición también para que estas cosas se puedan ver afuera, ¿no? Que tal vez nos falta más a nosotros, o que Colombia es un país al que le ha costado reconocerse a sí mismo y construir plataformas para exportar o mostrar lo que Sí, estamos haciendo. sí, sí, sí. Digamos, este año y los últimos 2 o 3 años, tal vez el Estado, por ejemplo, ha asumido el papel. eh, es una cosa que tiene más, de un tiempo mayor, de llevar a las ferias a las que invitan a Colombia a Mm, editores independientes como su gran bandera, ¿no? Entonces, si tú ves las claro, invitadas a la FIL de Guadalajara este año, fueron sobre todo editores relativamente pequeños, arriesgados en diferentes temas, en gastronomía, eh, o gente que está publicando desde mundos, digamos, que probablemente antes venían del mundo de la academia, pero ahora están dando un giro como interesante. Hay varias editoriales que trabajan en esa línea. Y ahora creo que es un poco la cara de mostrar de Colombia, ¿no? En las ferias sí, internacionales, total, Frankfurt, en México, en Buenos Aires, muy probablemente ha sí, sido así, no lo sí, tengo presente. Pero sí es una nueva cara del país. Nueva, que no es tan nueva, sí, por supuesto, sí, sí, pero sí, ha recibido el respaldo institucional también. sí. ¿No? Yo creo que con mucho cariño le digo, están completamente locos. El nivel de creatividad es realmente macondiano, digamos, pero uno tiene una semilla y sale una idea, incluso con temas banales o con temas comunes, hay una idea nueva, diferente, y sí estoy de acuerdo que es una gran bandera para mostrar. Yo me autodeclaro la embajadora en Argentina. Me apropio completamente porque además estoy en grado, Me parece porque muy bien. tenemos un amor incondicional Colombia y yo. Eh, pero los réplica, bueno, sí, estuvieron en Buenos Aires, pero no tan orgánicamente, ¿eh? Vinieron porque los invitaron, ahora sé que iban a Madrid, pero bueno, hacen un trabajo y justamente lo que me encanta de réplica y de otros proyectos que conocí, que no, si nombro a todos o no nombro a ninguno, es que está el factor no solo creatividad, investigación, incluso la calidad de la impresión, la calidad de la edición, salirse un poco de esta idea de, bueno, yo discuto mucho y es para otra charla la idea de fanzine, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fanzine? Tengo una teoría, pero hay todo lo que me traje de réplica, que también es mucho, todo, hay algo pensado, hay trabajo. Lo que hicieron con Gráficas Molinari es genial. Eh, y lo que Ese, también la relación, sí. bueno, sigue, sigue. No, digo, la relación también que tienen, que tienen algunos de estos editores, como vos también, con lo institucional. La Biblioteca Nacional, la Luis Ángel Arango. Bueno, las bibliotecas en Colombia también son un tema, ¿no? Ujú. Aparte. Pero, pero hay una circulación muy impresionante. Y no por nada, y no casualmente, el IDARTES me convoca este año. No hace dos, no el año que viene, y yo siento que es parte de todo, podrían haber sido otra persona, pero es parte de este circuito, que percibieron algo, Alejandra Soriano, Juana Fanador, lo percibieron y tuvieron toda la razón del mundo, porque se anotó un montón de gente.
Y esas instituciones han cumplido un papel fundamental y yo creo que muchos de nosotros hemos podido sacar proyectos también. Probablemente ese es un capítulo que vale la pena explorar y es el papel del Estado como un soporte que uno no puede decir que sea el mejor ni que gracias al Estado se ha hecho todo, pero yo creo que de todas formas ha habido un montón de gente detrás de esas instituciones, de IDARTE, como tú mencionas, del Ministerio de Cultura. Hace unos años, en paralelo con este desarrollo, digamos, de las apuestas interesantes, ha habido también un núcleo institucional que ha apoyado un montón de cosas, Un desde montón. participaciones Sí. en ferias, becas. Muchísimos de nosotros hemos podido hacer proyectos gracias a becas de la alcaldía de Bogotá, el Sí, Team sí, sí, Artis, en Medellín igual, sí, en Barranquilla igual. Entonces siempre es poco para lo que uno quisiera, es decir, uno siendo jurado muchas veces de esas becas se da cuenta que hay dos claro, becas y se presentan 70 proyectos, entonces claro, el contento va a ser enorme porque el Estado tampoco sí, tiene la capacidad de gestionar todo eso que se está produciendo y a veces los resultados tampoco son ideales, proyectos que se ven muy bien en el papel o en una presentación claro, terminan no siendo un proyecto editorial consistente. Bueno, sí, sucede. Pero eso es una cosa que vale la pena señalar y yo ahora más grande la veo y de alguna forma la agradezco también porque creo que ayudamos a construir no solo ese ecosistema del que hemos estado hablando desde el comienzo, desde hace unos años, como de alguna manera unos referentes, estas primeras editoriales que nos metimos a hacer esto, pero también ayudamos de alguna forma a construir ese escenario de lo sí, público, de la sí, financiación, que permite que haya lo que hay ahora, ¿no? sí. Yo creo que es un proceso súper virtuoso, Juan Pablo, y que lo tienen que cuidar aunque ya está caminando solo. Me parece que ya es irremediable, digamos que es irreversible, porque incluso en las aplicaciones que recibí por escrito, porque tenían que mandar una aplicación escrita, una carta, y el trabajo. Las cartas eran increíbles, bien escritas, creativas, con las ideas claras, y sé bien en empezar por las cartas, porque no me condicionó el Mm, producto, ¿no? mm, Pero las cartas ya hablaban de gente de algo especial. Y no quiero ser tan así, tan enamorada, ¿no? Pero la verdad que yo hace muchos años que doy clases eh, y veo el desarrollo y el crecimiento y además intento pensar a los libros dentro de un campo de publicaciones de artista y estimular la creatividad, estimular las ideas. Y me interesa lo que ustedes hacen en relación a la investigación porque me interesa el conocimiento. Y mi idea es que no es conocimiento para ser un académico o una doctora, el conocimiento para tener ideas nuevas y hacer otras cosas, aunque se parezcan a las anteriores, pero no pensar que estoy haciendo algo en fotocopia y que se me ocurrió a mí, o que eh, el conocimiento de lo que hacen ustedes, de lo que hacen los mexicanos, de lo que hacen los noruegos, de lo que hacemos en Argentina, a veces ni en los propios países nos conocemos todo lo que mm, se hace, ¿no? Y a mí me parece que eso es una base fundamental, por eso también me identifico con gente que va a las fuentes o que rescata o que bueno, viene que le interesa ese conocimiento para innovar o para hacer algo más creativo, ¿no? Y que también con eso se puede hacer política, se puede hacer divergencia, se puede hacer un mm, montón de cosas, pero apuesto y apunto que sea más artístico y más creativo para que se vea mejor, para que se vea más, para que grite más, porque además necesitamos gritar en este momento en el mundo, ¿no? No sé si querés redondear con algo, despedir, ¿cómo nos eh, despedimos? no, yo creo que dos punticos tal vez. Uno, que ahorita conversando contigo caigo en cuenta, por ejemplo, que curiosamente siento que ha habido un vacío desde la academia, por ejemplo. Entonces, ha crecido de manera muy orgánica este conjunto de gente pensando en lo editorial, experimentando, probando cosas, porque es mucha gente, lo que te digo, ese censo de la Cámara del Libro para mí fue
y lo percibiste. Si uno habla de 200 o 300 proyectos activos, claro, con sus matices, sus escalas, unos que desaparecen, otros que sí. no, pero eso da cuenta de una cosa muy, muy vital. La institucionalidad me parece que ha crecido, entendido y ha sido un soporte importante. De pronto no el mejor, no el único, pero existe y lo agradecemos. Pero por el otro lado, siento que la academia ha sido un poquito ciega o no tan atenta a eso. Por ejemplo, acá no existe, excepto en el Caro y Cuervo, mm, eh, una formación en estudios editoriales. Las universidades grandes no lo han vinculado. Ha habido unos pequeños matices dentro de las universidades para dar un curso o una profundización en el mundo editorial. Pero, por ejemplo, eso me parece que tal vez se ha descuidado un poco, viéndolo ahorita en perspectiva y a través de esta conversación. Ujú, Sería una crítica que puedo extender mucho más allá de enunciarlo, porque no lo he estudiado, pero me da esa sensación a lo largo de esta conversación que la academia es la que se queda detrás sí, de esa colación. Y sí. lo otro, ¿no? Que yo creo que, no, pero eso es otra conversación, la podemos dejar abierta más adelante. Y otro proyecto editorial que se me quedó como grabado en la cabeza, que es otra cosa muy diferente, pero terminó metiéndonos en el mundo de la curatorial y eso fue una investigación que hicimos sobre los Black Panthers. Eso precisamente Ah, fue gracias a una beca y al apoyo del Banco de la República, pudimos hacer una exposición muy grande y trajimos a Emory Douglas a Bogotá, luego la exposición y a Emory. Estuvimos en Sao Paulo y estuvimos en Holanda también. Se presentó una exposición, cada vez la exposición iba creciendo, pero era haber entendido cómo una publicación, como un periódico, adquirió tal proyección gráfica, porque había un conjunto de artistas y fotógrafos detrás pensando en lo visual, que se convirtió en uno de los grandes íconos de los años 60, ¿no? En términos plásticos, ese periódico de los Black Panthers y lo que logró, de nuevo, como pensando en la edición comunitaria y cómo hacerle voz estética y política a un movimiento, es un gran referente, es bellísimo, es de un poder es enorme. bellísimo, sí, eh, y fue un privilegio tener a Emory pues acá, nos dio charla, claro. hicimos publicaciones con él, eh, y ese, por ejemplo, fue un proyecto que tuvo todo, tuvo brazos en una ramificación editorial, hay un bello libro que se publicó acá y en Brasil, se hizo una exposición, se hizo toda una investigación, se hicieron talleres y se pudo llevar a varias ciudades. Se gestó y se generó todo en Colombia, arrancó Claro, pequeño, pudimos ir a Los buenísimo. Ángeles, California y todo. Luego Ah, se logró convertir en una plataforma y estuvo casi tres ah, años itinerando y sí, ah, ese es un bonito proyecto hermoso. para contar, pero bueno, Sí, ata lo un vi. poquito todo de lo que hemos hablado. Claro, totalmente. No, y para terminar, me parece sí súper importante lo de lo académico en términos de espacio, ¿no? No necesariamente el mundillo, pero creo que si eso académico, en términos de clases o de carreras, no está acompañado de una investigación seria, Mm, no termina de redondearse. Y mm, que creo que está en manos nuestras también, al menos yo siento el interés, el compromiso de empezar a hacerlo, porque mm, también son productos, obras, libros, publicaciones que se pierden. Vos decís, no reimprimimos. Bueno, quedó en la biblioteca, ¿dónde quedó? ¿Dónde están? De esas 200 editoriales, ¿cuántas sobreviven? ¿Cuántas dejaron un producto? ¿Cuántas me traje yo a Buenos Aires? Nada. Entonces, o alguien a México o alguien a Francia. Entonces, yo lo que pretendo también con estas charlas y con el viaje y con otros que pretendo hacer otros viajes, es empezar a unir estos puntos sueltos donde además de que por ahí haya carreras o que el IDARTES o que el Caro y Cuervo organicen, que haya respaldo de investigación ya no para un proyecto editorial, sino para el campo. El campo, nuestro mm, campo, necesita también entender de dónde viene, a dónde va, para cuidarlo además, mm, porque creo que de hay que acuerdo. cuidarlo. Y lo que Entonces, dices, documentarlo, que quede documentarlo, en la claro, memoria, sobre todo. claro, claro. Así que es una invitación.
Y esto es totalmente diacrónico, así que no sé, cuando alguien lo escuche, no sé en qué estaré, pero, o en qué estaremos, pero es mi idea, seguir, Mm, hacer crecer un proyecto de redes o de contactos y de documentación, de registro y de reflexión mm. también, ¿no? Así que esta no será nuestra última charla. Mil gracias, Juan No, Pablo, con me encantó. mucho gusto, Natalia, muchas gracias por Valió tu la tiempo. pena esperar. Bueno, me alegra que sí haya sido así. Bueno. Vale, Natalia.